Renata ajustaba su vestido frente al espejo, todavía incrédula de cómo había llegado hasta ahí. A sus 19 años, la vida le había dado menos oportunidades de las que hubiera esperado. Proveniente de una familia humilde, había crecido con la constante preocupación de no tener suficiente. Las promesas de una vida mejor siempre habían sido tan lejanas como inalcanzables, hasta que conoció a Edmundo. Edmundo era todo lo que Renata jamás había imaginado en un hombre. A sus 75 años, su porte elegante y su semblante imponente irradiaban la seguridad y el poder que solo se puede adquirir tras décadas de éxito. Su fortuna no solo se medía en dinero, sino en propiedades, negocios y una posición envidiable en la sociedad. Desde el principio, Edmundo la había cautivado con su atención, regalándole más de lo que alguna vez había soñado tener. Y ahora, aquí estaba ella, mirando su reflejo, a punto de aceptar una oferta que podría cambiar su vida para siempre. Aquella noche, Edmundo había organizado una cena íntima en su mansión. La gran casa, que se erguía en lo alto de una colina, parecía de otro mundo, con sus jardines perfectamente cuidados y la imponente fachada de piedra que se alzaba bajo el cielo estrellado. Renata había llegado temprano, como él lo había pedido, y ahora esperaba que él la acompañara al comedor. Edmundo apareció al poco rato, impecable en su traje, con una sonrisa en los labios y un brillo en los ojos que, aunque tranquilizador, tenía algo enigmático. Se acercó a Renata y le ofreció el brazo. «Esta noche es especial», le susurró al oído. «Tengo algo importante que decirte». Renata sintió un pequeño nudo en el estómago, una mezcla de emoción y nerviosismo. Mientras caminaban hacia el comedor, la mente de Renata no dejaba de vagar. ¿Qué podría ser tan importante? Había escuchado rumores sobre la salud de Edmundo, rumores que él mismo nunca confirmaba ni negaba. Pero desde hacía unos días, había percibido una urgencia en sus palabras, como si cada gesto estuviera planeado meticulosamente, como si el tiempo no estuviera de su lado. La mesa estaba adornada con delicadeza, con candelabros de plata y copas de cristal que brillaban bajo la luz cálida de las velas. Edmundo la guió hasta su asiento, y tras un breve momento de silencio, tomó la palabra. «Renata, hay algo que debo decirte antes de que sea demasiado tarde», comenzó, entrelazando los dedos sobre la mesa. «He tomado una decisión importante. Quiero que seas mi heredera». Renata sintió que el mundo se detenía por un instante. «Heredera». La palabra resonó en su mente una y otra vez, como un eco interminable. Edmundo continuó hablando, pero por un momento, su voz parecía distante. ¿Heredera? La idea era tan tentadora como desconcertante. Ella, una joven sin fortuna ni conexiones, de repente estaba siendo ofrecida la vida que siempre había soñado. «Todo lo que tengo será tuyo cuando yo ya no esté», dijo Edmundo, devolviéndola a la realidad. «Pero hay algo que debes entender». El tono de Edmundo cambió, volviéndose más serio. Sus ojos se clavaron en los de Renata con una intensidad que nunca antes había visto. «Esta herencia no viene sin responsabilidades. Hay secretos en esta familia, cosas de las que jamás te he hablado. Si aceptas ser mi heredera, tendrás que cargar con todo, lo bueno y lo malo». Renata parpadeó, intentando procesar lo que estaba escuchando. Las palabras de Edmundo comenzaron a sonar ambiguas, cargadas de un peso que no había esperado. Él siempre había sido generoso con ella, pero ahora estaba insinuando que había un precio que pagar por esa generosidad. Algo que, hasta ese momento, había permanecido oculto. «¿De qué tipo de secretos hablas?», preguntó, sintiendo cómo la inquietud comenzaba a crecer dentro de ella. Edmundo se reclinó en su silla, tomando un sorbo de vino antes de responder. «Mi fortuna no es común, Renata. Lo que ves en esta casa, los negocios, todo lo que poseo, ha venido con sacrificios. No todos los que estuvieron a mi lado soportaron lo que implica mantener este nivel de vida. Si decides aceptar mi herencia, tendrás que estar preparada para enfrentar lo que conlleva». La voz de Edmundo se tornó más sombría, y Renata no pudo evitar notar cómo la luz de las velas parecía proyectar sombras más profundas en el rostro del anciano. Había algo que él no le estaba diciendo, algo que lo atormentaba. «No tienes que decidir ahora», añadió, suavizando su tono, «pero quiero que lo pienses. Este es un legado que no todos pueden manejar. Y si lo aceptas, no habrá vuelta atrás». Renata asintió, aunque su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué clase de secretos escondía esa fortuna?
¿Y qué significaba exactamente que no habría vuelta atrás? La cena continuó en silencio, cada uno de ellos perdido en sus propios pensamientos. Renata sabía que esta conversación había sido solo el principio. Había algo mucho más profundo, algo oscuro, que Edmundo no estaba revelando completamente. Y aunque la tentación de aceptar esa vida de lujos era fuerte, una parte de ella sentía que, en ese momento, estaba al borde de un precipicio. La noche terminó con una despedida tranquila. Edmundo la acompañó hasta la puerta y le dio un beso en la mejilla antes de verla partir. Mientras Renata se alejaba en el auto, miró por el espejo retrovisor y vio la silueta de Edmundo recortada contra la luz de la entrada de la mansión. Algo en su postura, en su silencio, le hizo sentir que acababa de entrar en un juego mucho más peligroso de lo que había imaginado. Renata pasó los días siguientes sumida en un estado de confusión y ansiedad. La oferta de Edmundo había sido, sin duda, una de las más tentadoras de su vida. Sin embargo, había algo oscuro y misterioso que la inquietaba profundamente. Las palabras de Edmundo seguían resonando en su mente, este es un legado que no todos pueden manejar. Y si lo aceptas, no habrá vuelta atrás. Asterisco. Las dudas comenzaron a acosarla. ¿A qué se refería exactamente? La riqueza de Edmundo, su fortuna inmensa, ¿era fruto de algo más siniestro de lo que ella podía imaginar? Renata intentó distraerse con su vida cotidiana, pero todo parecía girar en torno a la oferta de Edmundo. Las pocas amigas que tenía le notaban distante, pero ella evitaba dar explicaciones. Una noche, decidió enfrentarse a sus dudas. El silencio en su pequeño departamento se hacía ensordecedor, así que tomó el teléfono y marcó el número de Edmundo. La voz grave y pausada de él respondió al segundo timbre, como si hubiese estado esperando su llamada. Renata, dijo, con un tono cálido que la hizo sentir un poco más tranquila. Sabía que llamarías. Edmundo, necesito saber más, respondió, sin rodeos. No puedo dejar de pensar en lo que me dijiste, sobre los secretos, sobre que no hay vuelta atrás. No puedo tomar una decisión sin saber a qué me enfrento. Edmundo guardó silencio por un momento, como si estuviera evaluando cómo responder. Lo entiendo, dijo finalmente. Hay cosas que aún no te he contado. Es complicado, Renata. Pero si estás dispuesta, mañana por la noche te mostraré algo. Algo que cambiará tu perspectiva sobre todo. Ven a la mansión, pero asegúrate de no comentárselo a nadie. La advertencia de Edmundo la desconcertó. ¿Por qué tanto misterio? Sin embargo, la curiosidad y el deseo de respuesta superaron sus temores. Al día siguiente, se dirigió a la mansión, sintiendo una mezcla de emociones que la hacían debatirse entre la excitación y el miedo. Cuando llegó, la enorme casa estaba sumida en un silencio sepulcral. La brisa de la noche agitaba suavemente las copas de los árboles en el jardín, y las luces tenues del exterior le daban un aire misterioso. Edmundo la recibió en la puerta, vestido con un elegante traje negro, y la guió a su estudio, una habitación que nunca antes le había mostrado. El estudio era imponente, con paredes cubiertas de libros antiguos y objetos de arte de todas partes del mundo. En el centro de la sala, sobre una mesa de roble macizo, había un baúl antiguo, cerrado con un pesado candado. Edmundo se acercó a él con lentitud, acariciando la superficie gastada del baúl. Este es solo uno de los muchos secretos de mi familia, dijo, sin apartar la vista del baúl. Lo que voy a mostrarte no es fácil de entender, pero es esencial que lo veas antes de tomar cualquier decisión. Renata contuvo el aliento mientras Edmundo introducía una llave en el candado y lo giraba con un clic seco. El baúl se abrió con un crujido, revelando su contenido. Renata se acercó con cautela y observó lo que había dentro: documentos antiguos, fotos en blanco y negro y un pequeño cofre de madera tallada. Todo lo que ves aquí tiene una historia, dijo Edmundo, sacando uno de los papeles. Este documento, por ejemplo, es el testamento original de mi bisabuelo, escrito en 1912. Él construyó el imperio que ahora poseo, pero su éxito no fue convencional. Renata frunció el ceño, confundida. Edmundo continuó, con una mirada sombría. Mi familia ha hecho tratos a lo largo de los años, Renata. Tratos que implican compromisos que van más allá de lo que cualquier persona razonable aceptaría. Mi bisabuelo hizo un pacto, uno que nos ha asegurado riquezas inimaginables, pero que ha cobrado su precio.
La mente de Renata trataba de procesar lo que estaba oyendo. ¿Un pacto? ¿De qué estaba hablando Edmundo? ¿Qué tipo de pacto? Preguntó finalmente, sintiendo un nudo en la garganta. Edmundo tomó aire y abrió el pequeño cofre de madera. Dentro, había una piedra negra, brillante y pulida, del tamaño de una moneda. A simple vista, no parecía nada fuera de lo común, pero la forma en que Edmundo la sostenía, con una mezcla de reverencia y temor, hizo que Renata retrocediera instintivamente. Esta piedra, comenzó, ha sido parte de nuestra familia por generaciones. Se dice que fue entregada a mi bisabuelo por un hombre desconocido, a cambio de una promesa. Una promesa que ha garantizado la fortuna y el poder de nuestra familia, pero que también ha traído desgracias. Cada generación ha tenido que cumplir con su parte del trato, y ahora me temo que es mi turno, o el de mi heredero. Renata se quedó paralizada. Las palabras de Edmundo comenzaron a tomar forma en su mente, una forma aterradora. Él no solo le estaba ofreciendo una herencia monetaria, sino también el peso de un pacto antiguo y oscuro. ¿Qué sucede si alguien no cumple con su parte del trato? Preguntó Renata, con la voz temblorosa. Edmundo la miró con gravedad. Aquellos que han tratado de romper el pacto, no han tenido un buen final. Mi padre fue uno de ellos, y su muerte fue tan misteriosa como dolorosa. Renata, esta herencia no es solo una cuestión de dinero. Es un legado que implica poder, pero también un precio que debes estar dispuesta a pagar. Renata sintió que el aire en la habitación se volvía denso, opresivo. De repente, todo lo que había deseado parecía fuera de lugar. La promesa de una vida de lujo y confort estaba teñida de sombras que no podía ignorar. No tienes que decidir hoy, dijo Edmundo, devolviendo la piedra al cofre y cerrándolo. Pero si eliges aceptar mi herencia, debes saber que estarás entrando en algo que va más allá de lo que podrías haber imaginado. Renata asintió, aunque su mente estaba hecha un caos. La curiosidad inicial se había transformado en miedo. Esa noche, al salir de la mansión, supo que cualquier decisión que tomara la perseguiría por el resto de su vida. El aire en la mansión de Edmundo parecía más pesado que nunca, y Renata no podía sacudir la sensación de que algo siniestro la envolvía. Después de haber escuchado lo que Edmundo le reveló la noche anterior, había intentado seguir su vida con normalidad, pero cada vez que cerraba los ojos, veía aquella piedra negra brillando en sus recuerdos, como una advertencia. Era temprano por la mañana cuando decidió salir a caminar por el parque cercano. Necesitaba aire fresco, claridad, algo que la ayudara a despejarse. Mientras paseaba entre los árboles, no podía evitar reflexionar sobre todo lo que Edmundo le había dicho. La riqueza que le había prometido no era simplemente dinero, venía con un peso que no estaba segura de poder soportar. Pero la tentación seguía ahí, persistente, recordándole que aquella vida de lujos y poder estaba al alcance de su mano. ¿De verdad estoy dispuesta a todo esto? Se preguntaba a sí misma, una y otra vez. Al llegar a un banco vacío, se sentó y trató de poner en orden sus pensamientos. La brisa fresca acariciaba su rostro, pero no conseguía calmar el nudo en su estómago. Entonces, sintió su teléfono vibrar en el bolsillo. Era Edmundo. Renata, dijo su voz al otro lado de la línea, con ese tono pausado y firme que lo caracterizaba. Espero no interrumpirte. No, está bien, respondió ella, con un tono que trataba de sonar relajado. Quería asegurarme de que estés bien, continuó él. Anoche fue una revelación importante para ti. Entiendo que esto puede ser mucho para procesar. Renata agradecía su preocupación, pero sabía que detrás de sus palabras había algo más. La inquietud no la abandonaba. Sí, ha sido difícil de asimilar, admitió ella. No puedo dejar de pensar en lo que me dijiste. Todo esto del pacto, de la piedra. Es demasiado, Edmundo. Lo sé, contestó él, con un suspiro. Pero créeme, Renata, no te habría contado nada de esto si no creyera que eres la persona adecuada para continuar con mi legado. Solo te pido que sigas reflexionando. No hay prisa. El tiempo aún está de nuestro lado. Las palabras de Edmundo resonaron en su mente mucho después de que la llamada terminara. ¿Era realmente la persona adecuada? ¿Era capaz de asumir esa carga, de involucrarse en algo tan oscuro? Cada vez que intentaba convencerse de que debía alejarse de Edmundo y su fortuna, la promesa de una vida diferente la seducía de nuevo.
Esa misma tarde, mientras trataba de distraerse en su apartamento, Renata se sorprendió cuando alguien llamó a su puerta. No esperaba visitas. Al abrir, se encontró con una mujer elegante, de unos 40 años, que sostenía una carpeta de cuero en una mano y la miraba con frialdad. Buenas tardes, dijo la mujer, sin molestarse en ocultar su tono autoritario. Soy Viviana, la abogada personal de Edmundo. Me ha pedido que hable contigo. Renata sintió un escalofrío. No esperaba esto. ¿Por qué Edmundo había enviado a su abogada? ¿Puedo pasar?, preguntó Viviana, con una sonrisa forzada. Renata la dejó entrar, aún confundida por la inesperada visita. La mujer caminó con la gracia y seguridad de alguien que está acostumbrado a imponer respeto, tomando asiento sin esperar invitación. Edmundo está preocupado por ti, comenzó Viviana, sacando unos papeles de la carpeta. Sé que te ha revelado algunos detalles sobre su herencia y las condiciones que implica. Pero hay más que debes saber, y es mi responsabilidad explicártelo. Renata se sentó frente a ella, tensa. ¿Qué más podría haber? Edmundo ha estado preparando su testamento desde hace años, y ya ha hecho cambios importantes desde que te conoció. Sin embargo, la herencia no es solo una cuestión de voluntad. Existen cláusulas que aseguran la continuidad de su legado, y es aquí donde las cosas se complican. Viviana hizo una pausa, evaluando la reacción de Renata antes de continuar. Edmundo no puede simplemente entregarte todo sin que antes cumplas con ciertos requisitos. ¿Qué tipo de requisitos?, preguntó Renata, con el corazón acelerado. Viviana se inclinó hacia adelante, bajando ligeramente la voz. Al aceptar la herencia, no solo estarás adquiriendo su fortuna. También estarás asumiendo las responsabilidades que conlleva el pacto que mencionó. Una vez que lo aceptes, deberás cumplir con ciertas obligaciones, algunas de las cuales aún no te han sido reveladas. Y una vez que des tu consentimiento, no habrá vuelta atrás. Renata sintió como un frío inexplicable recorría su espalda. Las palabras de Viviana confirmaban sus peores temores. Edmundo no había sido completamente honesto. Había mucho más en juego. Edmundo es muy protector con lo que posee, continuó la abogada, con una leve sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Pero es importante que entiendas que no se trata solo de dinero. Esta herencia es un legado, uno que ha traído poder, pero también dolor a su familia. Si decides aceptar, estarás atada a ese legado para siempre. El silencio que siguió fue denso. Renata apenas podía respirar. Sabía que estaba a punto de entrar en un mundo que no comprendía completamente, uno lleno de misterios y sombras. ¿Qué sucede si no lo acepto?, preguntó finalmente, con un hilo de voz. Viviana se recostó en la silla, cruzando las piernas con elegancia. Si decides no aceptar, Edmundo buscará a alguien más. Pero él cree que eres la persona indicada, y no se dará por vencido tan fácilmente. Además, rechazar su oferta puede traer consecuencias complicadas. Renata sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Estaba atrapada en una red que no había visto venir, una red tejida por años de secretos familiares y promesas envenenadas. Te sugiero que lo pienses bien, Renata, dijo Viviana, levantándose de su asiento y colocando los documentos de nuevo en la carpeta. Estás en una posición única, pero no subestimes lo que significa. Te daré unos días para decidir. La abogada se despidió con un leve gesto y salió del apartamento, dejando a Renata inmersa en el caos de sus pensamientos. Las dudas que había tenido antes ahora eran certezas aterradoras. Sabía que Edmundo tenía poder, pero no había imaginado que estaba envuelta en algo tan oscuro, algo de lo que podría no escapar nunca. Renata se quedó mirando la puerta cerrada, sabiendo que la decisión que debía tomar sería la más importante y peligrosa de su vida. La mente de Renata seguía a la deriva, atrapada en un torbellino de pensamientos que no lograba ordenar. La visita de Viviana había desatado un torrente de inquietudes que no la dejaban en paz. Por más que intentaba distraerse, las palabras de la abogada resonaban en su cabeza, como si fueran un eco de advertencias que no podía ignorar. Sabía que, con cada minuto que pasaba, estaba más cerca de un precipicio del que no habría vuelta atrás. Esa noche, decidió quedarse en casa, evitando cualquier contacto con el mundo exterior. Las sombras de su pequeño apartamento parecían más oscuras, como si el mismo ambiente estuviera impregnado por el miedo que la consumía.
Se sentó en el sofá con la vista fija en el reloj de la pared, observando cómo los segundos pasaban lentamente, mientras intentaba reunir fuerzas para tomar una decisión. ¿Qué debía hacer? Aceptar la herencia y atarse a un destino incierto o rechazarla y enfrentar las consecuencias complicadas de las que Viviana había hablado. Ninguna opción parecía segura, pero había algo más que no podía sacarse de la cabeza: el pacto. Sabía que Edmundo le había ocultado algo más grande, algo que podría destruirla si no tenía cuidado. De repente, su teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de Edmundo. Quiero verte mañana. Hay algo que debemos discutir. Renata sintió un nudo en el estómago. No quería verlo, no después de lo que había aprendido. Pero sabía que no podía evitarlo para siempre. La relación que había construido con él, aunque comenzada con cierta superficialidad, ahora la tenía atrapada. No podía escapar fácilmente, y el miedo de lo que podría pasar si lo intentaba la mantenía inmóvil. Se levantó lentamente del sofá y caminó hacia la ventana. La ciudad brillaba bajo sus pies, pero nada de lo que veía la hacía sentir en paz. Los coches pasaban, las luces parpadeaban en la distancia, y sin embargo, todo se sentía irreal. ¿Era esta la vida que realmente quería? Se lo preguntaba una y otra vez, sin obtener una respuesta clara. A la mañana siguiente, decidió enfrentar lo inevitable. Se dirigió a la mansión de Edmundo con un corazón pesado y una mente llena de preguntas. Cuando llegó, fue recibida por el mismo silencio imponente de siempre. La casa, aunque majestuosa, la hacía sentir pequeña, insignificante. Al cruzar el umbral, fue recibida por Edmundo, quien la miraba con esa calma enigmática que siempre lo rodeaba. Pero Renata, después de todo lo que había sucedido, ya no veía esa calma con los mismos ojos. Ahora le parecía el rostro de alguien que sabía mucho más de lo que dejaba ver. Me alegra que hayas venido, dijo él, invitándola a sentarse en el salón principal. Renata obedeció en silencio, sentándose en uno de los sofás de terciopelo que rodeaban la chimenea. Edmundo se quedó de pie por un momento, como si estuviera evaluando qué decir. Sé que tienes preguntas, comenzó, con ese tono grave que siempre utilizaba cuando estaba a punto de decir algo importante. Y sé que Viviana te ha dicho cosas que pueden haberte inquietado. Pero quiero que sepas que todo lo que estoy haciendo es por tu bien. ¿Mi bien? Renata no pudo evitar soltar una pequeña risa amarga. Me estás pidiendo que me una a un legado que ni siquiera entiendo completamente. Me estás hablando de un pacto, de un compromiso del que no sé si puedo salir. ¿Y eso es por mi bien? Edmundo la miró con una expresión impasible, como si ya hubiera anticipado su reacción. Lo entiendo, dijo finalmente. Y tienes razón en dudar. Es normal que te sientas así. Pero quiero que pienses en esto desde otra perspectiva. Lo que te estoy ofreciendo no es solo una herencia, no es solo dinero o propiedades. Es poder, Renata. Es un poder que va más allá de lo que la mayoría de la gente podría imaginar. Y es un poder que, si lo aceptas, te cambiará la vida para siempre. Renata lo observó con cautela. No podía negar que las palabras de Edmundo la intrigaban, pero también la aterraban. ¿Qué clase de poder podría estar hablando? ¿Y qué precio tendría? ¿Qué tipo de poder? Preguntó finalmente, sintiendo como la curiosidad comenzaba a ganar terreno sobre su miedo. Edmundo se acercó lentamente a la chimenea, encendiendo el fuego con un gesto tranquilo. Las llamas iluminaron su rostro, proyectando sombras que parecían agrandar su figura. El poder de controlar el destino, Renata. El poder de asegurarte de que el mundo funcione a tu favor. Pero, como todo poder, viene con un costo. Y ese costo es lo que Viviana intentó explicarte. No es algo que puedas tomar a la ligera. No es solo una cuestión de firmar papeles y heredar riquezas. Es un compromiso más profundo, uno que cambiará todo lo que conoces. Renata se mantuvo en silencio, tratando de procesar lo que Edmundo le estaba diciendo. Controlar el destino, era una idea que sonaba fantástica, casi imposible, pero la seriedad en la voz de Edmundo la hizo cuestionarse si realmente había algo más en juego. ¿Podía realmente haber una fuerza más grande detrás de todo esto? ¿Y qué sucede si rechazo todo esto? Preguntó, intentando ocultar el temblor en su voz. Edmundo la miró directamente a los ojos, y por primera vez desde que lo conocía, Renata vio una chispa de verdadera preocupación en su mirada. No te voy a mentir,
Renata, dijo con voz grave. Si decides rechazarlo, tendrás que alejarte para siempre. Y cuando digo alejarte, no hablo solo de irte de mi vida. Hablo de desaparecer completamente. Porque si no aceptas el pacto, las fuerzas que lo sostienen no te dejarán en paz. Renata sintió como un escalofrío recorría su espalda. Ahora lo entendía. No se trataba solo de aceptar una herencia o no. Se trataba de tomar una decisión que cambiaría todo lo que conocía, para bien o para mal. Necesito tiempo para pensarlo, murmuró, sintiendo como el peso de la situación la aplastaba. Edmundo asintió lentamente, como si comprendiera la gravedad de sus palabras. Tómate el tiempo que necesites, pero recuerda esto, el tiempo no siempre está de nuestro lado. Las decisiones importantes no pueden posponerse eternamente. Renata se levantó, sintiendo que necesitaba aire, espacio para poder pensar con claridad. Edmundo la dejó ir sin más palabras, pero mientras salía de la mansión, no podía evitar sentir que algo la seguía, como si el propio edificio estuviera vivo, observándola. Cuando finalmente llegó a su apartamento, se derrumbó en la cama, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Sabía que tenía que tomar una decisión pronto, pero cuanto más pensaba en ello, más atrapada se sentía. Y esa noche, mientras intentaba dormir, soñó con la piedra negra. Las llamas la rodeaban, y en el centro, estaba Edmundo, sonriendo con una mirada que le erizaba la piel. Al despertar, supo que el tiempo se agotaba. El amanecer llegó con la misma claridad de siempre, pero para Renata, la luz del día solo acentuaba la oscuridad interna que la consumía. Tras la conversación con Edmundo, la realidad de su situación había caído sobre ella como una losa pesada. No podía sacudirse el miedo, la duda ni la sensación de estar atrapada en una red que no entendía del todo. Lo que antes parecía una relación superficial, ahora estaba teñida por el misterio y el peligro que representaba la herencia y el pacto. Se levantó lentamente de la cama, su mente aún vagando entre los restos del sueño perturbador que había tenido. La imagen de Edmundo rodeado de llamas la seguía persiguiendo. Sentía que la estaba llamando desde el otro lado de algo profundo e insondable, y no podía escapar de esa sensación. Miró su teléfono, esperando algún mensaje que le diera respuestas, pero la pantalla estaba vacía. El silencio la llenaba de ansiedad, porque sabía que, aunque no hubiera palabras, la decisión seguía siendo inminente. El tiempo corría en su contra. Decidió que no podía quedarse encerrada en su apartamento todo el día, dándole vueltas a las mismas preguntas sin respuesta. Necesitaba moverse, respirar, pensar en otra cosa por un momento. Se vistió rápidamente y salió a caminar por el barrio, esperando que el aire fresco y el movimiento la ayudaran a aclarar su mente. Pero mientras avanzaba, la sensación de estar siendo observada comenzó a invadirla. No era paranoia. Algo, o alguien, la estaba vigilando. Aceleró el paso, tratando de ignorar el escalofrío que subía por su espalda. ¿Eran solo sus nervios o realmente había algo tras ella? Miró a su alrededor, buscando algún rostro familiar entre las pocas personas que caminaban por la calle, pero no vio a nadie. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que había una presencia oculta, una sombra que la seguía desde que había dejado la mansión de Edmundo. Decidió entrar a un pequeño café en la esquina, uno de sus lugares favoritos para relajarse. El aroma del café recién molido y el suave murmullo de las conversaciones a su alrededor la tranquilizaron, al menos por un momento. Pidió una taza y se sentó junto a la ventana, mirando el ir y venir de la gente mientras su mente volvía, inevitablemente, a lo que Edmundo le había dicho. Si decides rechazarlo, tendrás que alejarte para siempre. Las palabras resonaban como un eco en su cabeza. Sabía que Edmundo no era el tipo de hombre que hablaba en vano. Si decía que habría consecuencias, debía tomarlas en serio. Pero la alternativa, aceptar el pacto y todo lo que eso implicaba, la aterraba. No sabía en qué se estaba metiendo, ni qué tipo de poder podría estar a punto de heredar. Mientras removía distraídamente el café, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Deja de buscar respuestas donde no las hay. No sabes en lo que te estás metiendo. El corazón de Renata dio un vuelco. Miró a su alrededor, esperando ver alguna señal de quien le había enviado el mensaje, pero no vio nada fuera de lo común. Sentía que el miedo la estaba cercando, envolviéndola en una nube de desconfianza. ¿Quién más sabía sobre el pacto?
¿Y por qué la estaban advirtiendo? ¿Era alguien que la estaba protegiendo o alguien que la quería lejos de todo? Salió del café apresuradamente, el sonido de sus propios pasos retumbando en sus oídos. Mientras caminaba de regreso a su apartamento, una extraña mezcla de urgencia y peligro la empujaba a moverse más rápido. Llegó a su edificio, subió las escaleras de 2 en 2 y cerró la puerta tras ella con un golpe seco. Respiraba con dificultad, como si hubiera estado corriendo. Se recostó en la puerta por un momento, tratando de calmar su acelerado corazón, cuando de repente, la campanilla de su teléfono sonó de nuevo. Era otro mensaje del mismo número. El poder que te ofrecen no es lo que crees. Si lo aceptas, no habrá vuelta atrás. Renata sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las advertencias no paraban de llegar, pero nadie le daba respuestas claras. No sabía a quién creer ni en quién confiar. Con el pulso acelerado, decidió enviar una respuesta. ¿Quién eres? ¿Qué sabes sobre esto? Esperó, pero no hubo respuesta inmediata. Minutos después, su teléfono volvió a vibrar, y esta vez el mensaje era más perturbador. Soy alguien que estuvo en tu lugar. Confía en mí, aléjate mientras puedas. Renata sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Otra persona en su situación? ¿Alguien más que había estado atrapado en la red de Edmundo? La idea de que no era la primera en pasar por esto le provocó una sensación de desasosiego aún mayor. ¿Qué había pasado con esa persona? ¿Logró escapar? ¿O terminó atrapada, como temía que le pasara a ella? Se dejó caer en el sofá, sosteniendo el teléfono entre sus manos mientras las dudas la invadían. Por un lado, la promesa de poder y riqueza era tentadora. Pero por otro, todo lo que estaba sucediendo parecía indicar que ese camino estaba lleno de oscuridad y peligro. Pasaron varias horas en las que Renata trató de encontrar respuestas en su propia mente, pero cada intento solo la llevaba a más confusión. Finalmente, decidió que no podía seguir enfrentando esto sola. Necesitaba a alguien con quien hablar, alguien en quien confiara. Su primer pensamiento fue llamar a su amiga Lucía, una persona pragmática que siempre le daba buenos consejos, pero algo la detuvo. Sentía que involucrar a Lucía en este asunto podría ponerla en peligro también. Finalmente, sin saber qué más hacer, decidió llamar a Viviana. La abogada parecía ser la única persona que conocía los entresijos del pacto y podría darle más información. Después de varios tonos, Viviana respondió con su voz siempre calmada. «Renata, ¿todo bien?», preguntó con cierto tono de expectativa. «No. No, nada está bien», respondió Renata, su voz temblando ligeramente. «Necesito saber más. Necesito saber qué está realmente en juego aquí». Viviana guardó silencio por un momento, como si estuviera decidiendo qué decir. «Te lo advertí, Renata. Esto no es un simple acuerdo. Estás entrando en un terreno peligroso, y si no tienes cuidado, podrías perder más de lo que estás dispuesta a arriesgar». Renata apretó los dientes, sintiendo que el miedo se transformaba en frustración. «Entonces dime, Viviana. Dime de una vez qué está pasando. Necesito respuestas». Del otro lado de la línea, la abogada suspiró profundamente antes de decir con voz grave. «Nos vemos mañana en mi oficina. Es hora de que lo sepas todo». Renata colgó el teléfono, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que la reunión del día siguiente sería crucial. Pero mientras tanto, la sensación de estar siendo vigilada seguía presente, como una sombra que no se iba. Al día siguiente, Renata se despertó con una extraña mezcla de anticipación y temor. La reunión con Viviana la tenía inquieta, pero también era la oportunidad para obtener finalmente las respuestas que necesitaba. La luz de la mañana apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas cuando se sentó al borde de la cama, contemplando lo que vendría. ¿Qué más había oculto en el pacto con Edmundo? ¿Qué secretos se desvelarían en aquella reunión? El trayecto hacia la oficina de Viviana fue silencioso, el tráfico matutino pasaba como una cortina difusa a su alrededor. Aunque había salido temprano, llegó con un nudo en el estómago. Respiró hondo antes de entrar al edificio, subiendo por las escaleras con pasos lentos, como si el destino le pesara en los pies. Al llegar a la puerta de la oficina, tocó con suavidad, como temiendo que lo que se encontraba detrás de esa puerta fuera demasiado para ella. Adelante, se escuchó la voz controlada de Viviana.
Renata entró, notando de inmediato la expresión seria de la abogada. No había rastro de la habitual compostura profesional que caracterizaba a Viviana, en su lugar, parecía haber una sombra de preocupación que antes no había visto. Siéntate, Renata, dijo Viviana, señalando la silla frente a su escritorio. Renata obedeció, sintiéndose pequeña bajo la mirada penetrante de la abogada. Necesito saber la verdad, Viviana. No puedo seguir sin entender lo que está en juego. Renata fue directa, cansada de los rodeos. Viviana asintió lentamente, como si ya hubiera previsto que este momento llegaría. Lo que te voy a decir no es algo que muchos puedan comprender, pero mereces saberlo antes de tomar una decisión, dijo mientras sacaba una carpeta gruesa de un cajón en su escritorio. La abrió, revelando documentos que parecían tener décadas de antigüedad, algunos escritos a mano, otros mecanografiados con un estilo anticuado. Renata observó los papeles con curiosidad y ansiedad mientras Viviana los colocaba sobre la mesa. El pacto que Edmundo te ofreció no es solo una cuestión de herencia legal, comenzó Viviana, su voz baja y grave. Es mucho más antiguo y profundo de lo que te imaginas. No es una simple cuestión de dinero o propiedades. Involucra algo más, espiritual, por llamarlo de alguna manera. Renata frunció el ceño, confundida por el giro inesperado en la conversación. ¿Espiritual? Repitió. ¿De qué estás hablando? Viviana entrelazó los dedos y se inclinó hacia adelante. Edmundo pertenece a una antigua sociedad, un grupo que ha existido durante generaciones, mucho antes de que naciera. Esta sociedad ha acumulado una gran fortuna, pero lo que pocos saben es que esa riqueza está ligada a ciertos sacrificios. Renata sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La palabra sacrificios no le gustaba nada. ¿Sacrificios? ¿Qué tipo de sacrificios? Preguntó, su voz apenas un susurro. No estoy hablando de sacrificios humanos ni nada por el estilo, aclaró Viviana rápidamente, pero sí hay un precio que pagar. Los miembros de esta sociedad deben comprometerse a renunciar a algo muy importante, su libertad. A cambio de obtener acceso a esta fortuna, a esta herencia que Edmundo te ha prometido, tendrás que seguir las reglas de esa sociedad, reglas que van mucho más allá de lo legal. Renata se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Esto no era lo que esperaba. Había asumido que la herencia implicaría simplemente dinero y propiedades, tal vez algunos negocios, pero nunca había imaginado que estuviera relacionado con algo tan siniestro. ¿Qué clase de reglas? Preguntó finalmente, sintiendo cómo la incertidumbre se apoderaba de ella. Viviana tomó un profundo respiro antes de continuar. Las reglas son estrictas y, en muchos casos, impuestas por una especie de consejo. No puedes disponer de la herencia a tu antojo. Hay condiciones que debes cumplir, tareas que debes llevar a cabo para demostrar que eres digna de recibir el legado. Y lo peor de todo, Renata, es que una vez que aceptes, no podrás volver atrás. No habrá escapatoria. Renata sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a girar. Esto era demasiado. No solo estaba atrapada en una relación con un hombre mucho mayor, sino que ahora descubría que la herencia que le había prometido venía con un precio que ni siquiera entendía del todo. ¿Y si decido no aceptar? Preguntó con voz temblorosa. Viviana entrecerró los ojos, como si esa fuera la verdadera cuestión en todo este asunto. Si decides no aceptar, Edmundo tendrá que buscar a alguien más. Pero te aseguro, Renata, que no te dejarán marchar sin más. Esta sociedad no permite que alguien que conoce sus secretos salga indemne. Las consecuencias serían graves, tanto para ti como para los que te rodean. El miedo comenzó a aflorar en el estómago de Renata, extendiéndose como un veneno por su cuerpo. Se levantó de la silla de golpe, incapaz de permanecer quieta. Caminó de un lado a otro de la oficina, tratando de asimilar todo lo que acababa de escuchar. Esto no puede ser real. Todo esto suena como algo sacado de una película de terror, dijo, intentando aferrarse a la idea de que todo era un malentendido, algo exagerado. Pero la expresión seria de Viviana no cambió. Sé que es difícil de creer, pero te aseguro que es real. He visto a otras personas pasar por esto antes, y no todas han salido bien paradas. Por eso te lo advierto ahora, Renata, piénsalo bien antes de tomar una decisión. No todo lo que brilla es oro, y esta herencia podría ser más una maldición que una bendición.
Renata se dejó caer de nuevo en la silla, su mente girando con preguntas y miedos. Nunca había imaginado que algo tan aparentemente simple como una promesa de herencia pudiera traer consigo tanta oscuridad. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo había permitido que las cosas se complicaran tanto? ¿Qué debo hacer?, preguntó finalmente, mirando a Viviana con ojos llenos de desesperación. La abogada guardó silencio por un momento, como si estuviera considerando sus palabras con mucho cuidado. Eso depende de ti, Renata. Pero te diré esto, si decides seguir adelante, debes estar preparada para las consecuencias. Edmundo no es un hombre común, y las personas que están detrás de él tampoco lo son. Tendrás que ser más fuerte de lo que jamás has sido, y deberás aceptar que, una vez que cruces esa línea, no habrá vuelta atrás. Renata asintió, sabiendo que tenía razón. Estaba ante una encrucijada, una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Salió de la oficina de Viviana con una sensación de vacío en el pecho. Ahora más que nunca, necesitaba tiempo para pensar, para evaluar sus opciones. Pero mientras caminaba por las calles de la ciudad, un pensamiento oscuro no dejaba de rondar su mente, no había escapatoria fácil. Estuviera lo suficientemente preparada o no, el legado de Edmundo la perseguiría hasta el final. Renata pasó los días siguientes inmersa en una maraña de pensamientos. La advertencia de Viviana le había dejado una profunda cicatriz emocional, y por más que tratara de concentrarse en su vida cotidiana, la sombra del pacto con Edmundo se cernía sobre todo. La vida que había llevado hasta ahora, simple, aunque llena de aspiraciones, parecía cada vez más lejana. Ahora, estaba atrapada en un dilema que ni siquiera podía haber imaginado. Una tarde, mientras caminaba por el parque tratando de aclarar su mente, su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Edmundo. Quiero verte esta noche. Hay algo importante que debemos discutir. Decía el mensaje, simple, pero cargado de significados. El corazón de Renata se aceleró. Sabía que el momento había llegado. Edmundo probablemente quería explicarle lo que realmente estaba detrás de su oferta. Aunque parte de ella sentía un miedo paralizante, otra parte sabía que no podía seguir evadiendo esta confrontación. Esa noche, Edmundo la recibió en su lujosa mansión. Todo allí parecía envuelto en una atmósfera de opulencia anticuada, un reflejo de la riqueza y poder que había acumulado a lo largo de los años. Renata observaba los cuadros antiguos en las paredes, los muebles dorados y los candelabros que parecían sacados de otra época. Todo el entorno hacía que su situación pareciera aún más irreal. Edmundo estaba sentado en su despacho, esperándola. Su semblante, por lo general tranquilo y confiado, hoy reflejaba algo más, una mezcla de cansancio y gravedad. Renata se sentó frente a él, sintiendo la tensión en el aire. «Sabes que te he prometido mi herencia», comenzó Edmundo, con una voz más grave de lo habitual. «Pero ahora entiendo que hay cosas que no te he explicado, cosas que deberías saber antes de tomar cualquier decisión». Renata lo miró fijamente, esperando que siguiera. «Viviana te debe haber hablado sobre la sociedad a la que pertenezco», continuó, haciendo una pausa para evaluar la reacción de Renata. Al ver que ella no decía nada, prosiguió. «Lo que no te contó es que esta sociedad no solo se basa en mantener la riqueza a lo largo de generaciones. Está construida sobre secretos, sacrificios y un control que pocos estarían dispuestos a aceptar. Si aceptas la herencia, también aceptas formar parte de algo que te consumirá». Renata sintió un nudo en la garganta. «¿A qué te refieres exactamente con sacrificios?», preguntó, repitiendo la misma palabra que tanto le había inquietado cuando Viviana la mencionó. Edmundo la miró con una tristeza que no había mostrado antes. Era como si, por primera vez, la verdadera carga de su vida estuviera a punto de revelarse. «Renunciarás a tu libertad», dijo con sinceridad aplastante. «No solo hablo de seguir reglas estrictas. Estoy hablando de que tu vida ya no será tuya. La sociedad lo controlará todo, lo que haces, a dónde vas, e incluso con quién te relacionas. Serás una pieza en un tablero más grande, y esa herencia, que puede parecer un sueño, se convertirá en tu jaula dorada». Renata se quedó sin aliento, sintiendo como si el suelo bajo sus pies comenzara a desaparecer. «¿Entonces por qué me la ofreciste?», preguntó, la voz temblorosa por la rabia que comenzaba a emerger. «Sabías que era un riesgo, sabías que me arrastrarías a algo que no entiendo del todo. ¿Por qué lo hiciste?».
Edmundo suspiró profundamente, su expresión revelaba que había esperado esa pregunta. Te ofrecí la herencia porque creo que tienes la fuerza para soportarlo. Cuando te conocí, vi en ti algo diferente, una determinación que pocos tienen. No solo buscabas dinero o seguridad, buscabas algo más grande, algo que ni siquiera habías descubierto aún. Y pensé que, tal vez, podrías manejar el peso de lo que implica formar parte de mi legado. Renata sintió una mezcla de confusión y resentimiento. Edmundo la veía como alguien fuerte o simplemente como alguien que podía ser moldeado a su voluntad. ¿Qué pasa si digo que no? Preguntó, mirando a Edmundo directamente a los ojos, intentando encontrar una salida en su respuesta. Edmundo guardó silencio durante unos instantes, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar fueran tan difíciles de decir como de escuchar. Si decides no aceptar, no podrás simplemente alejarte. La sociedad no permite que alguien que ha estado tan cerca de su secreto se retire sin más. Estarías vigilada, constantemente bajo su radar, y si te ven como una amenaza, podrías desaparecer. No eres la primera en estar en esta situación, Renata, y te aseguro que otras personas que han rechazado la oferta han tenido consecuencias graves. El miedo que había sentido hasta ese momento se transformó en pánico. Edmundo no estaba bromeando, y todo lo que estaba en juego ahora parecía mucho más peligroso de lo que alguna vez imaginó. No te lo digo para asustarte, Renata, continuó Edmundo con voz pausada, pero quiero que entiendas la magnitud de lo que estamos hablando. La herencia es solo una parte de todo esto. Es una puerta que, una vez abierta, no puedes cerrar. Renata se levantó de la silla, incapaz de permanecer sentada por más tiempo. Caminó por la habitación, su mente llena de imágenes caóticas y preguntas sin respuesta. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Todo había comenzado con una relación extraña, un hombre mayor y una promesa de riqueza, y ahora se encontraba atrapada en algo mucho más siniestro. ¿Qué hago entonces? Preguntó con desesperación. No quiero formar parte de esa sociedad, no quiero perder mi libertad. Pero tampoco quiero vivir con miedo a lo que podrían hacerme. Edmundo la observó con una mezcla de compasión y resignación. Hay una forma, dijo finalmente. Pero no es fácil ni segura. Renata lo miró con esperanza, aferrándose a esa posibilidad, aunque fuera mínima. ¿Qué forma? Edmundo se levantó y se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. Sus ojos, cansados y llenos de secretos, mostraban un destello de algo que Renata no había visto antes, vulnerabilidad. Tendrás que desaparecer por completo, Renata. Crear una nueva identidad, cortar todos los lazos con tu vida anterior. No será fácil y será peligroso, pero es la única forma de escapar de la sociedad y de su control. Yo podría ayudarte, pero no te garantizaré que funcione. Si te encuentran, las consecuencias serán aún peores. Renata sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La magnitud de lo que estaba sugiriendo era abrumadora. Dejar todo atrás, su familia, su pasado, su propia identidad, para intentar escapar de algo que apenas comprendía. Tómate unos días para pensarlo, dijo Edmundo, soltando suavemente sus manos. No quiero presionarte para que tomes una decisión ahora. Pero debes saber que, cuanto más tiempo pase, más cerca estarán de vigilarte. Ellos saben que estás aquí, que conoces lo suficiente como para ser una amenaza. Renata asintió, sintiéndose más perdida que nunca. Caminó hacia la puerta en silencio, cada paso se sentía como una despedida de la vida que había conocido. Mientras salía de la mansión de Edmundo, las palabras de Viviana resonaban en su mente, no todo lo que brilla es oro. Ahora, debía decidir si quería arriesgarlo todo por una libertad que tal vez nunca llegara a recuperar. Renata pasó los días siguientes en un estado de inquietud constante. Las palabras de Edmundo se repetían en su cabeza como un eco interminable. La única opción viable parecía ser desaparecer, cortar todos los lazos con su vida anterior y crear una nueva identidad. Pero, ¿cómo podía dejar atrás todo lo que conocía, todo lo que era? La idea de vivir bajo una identidad falsa, siempre vigilada y huyendo de las sombras, la aterrorizaba. Decidió no volver a la mansión por unos días. Necesitaba espacio para pensar, aunque sabía que ese espacio también era limitado. Sabía que la sociedad de la que Edmundo formaba parte no era una simple organización de ricos con reglas estrictas, sino algo mucho más oscuro y peligroso.
Si la sociedad decidía que ella era un riesgo, desaparecería sin dejar rastro. Y la idea de ser vigilada, de vivir siempre con miedo, no era una vida que pudiera soportar. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por la ciudad, su teléfono sonó. Era un número desconocido, pero la llamada tenía un aire de urgencia. Renata vaciló antes de contestar, su corazón latiendo rápido. ¿Renata? Dijo una voz femenina al otro lado de la línea. Era suave pero firme. ¿Quién eres? Preguntó Renata con cautela. Mi nombre no importa. Lo que importa es que sé lo que te está pasando, y puedo ayudarte a salir de esta. Pero tienes que confiar en mí. El corazón de Renata se detuvo por un momento. ¿Cómo podía esta persona saber lo que estaba ocurriendo? Pensó en colgar, pero algo en la voz de la mujer la detuvo. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Preguntó, tratando de mantener la compostura. Porque no soy parte de la sociedad, y porque ya he ayudado a otros a escapar antes. No tienes mucho tiempo. Si quieres salir de esto, nos veremos mañana a las 3 de la tarde en el café de la esquina de calle 42. Y por favor, no le digas nada a Edmundo. Él no es tu enemigo, pero no puede ayudarte en lo que necesitas. Renata no supo qué decir. La llamada fue breve, pero dejó un impacto enorme. Desconfiaba de esta persona, pero a la vez, parecía ser su única esperanza. Decidió ir al café al día siguiente, no tenía nada que perder. Al día siguiente, llegó al lugar 15 minutos antes de lo acordado. Era un pequeño café, casi oculto entre los edificios de la calle. Desde la ventana podía observar la entrada sin ser vista. Renata se sentó en una mesa al fondo, observando a las personas que entraban y salían. A las 3 en punto, una mujer de unos 40 años entró al café. Llevaba un abrigo gris y un sombrero que le cubría parcialmente el rostro. La mujer la vio de inmediato y caminó directamente hacia ella. Renata, dijo mientras se sentaba frente a ella. No tenemos mucho tiempo, así que seré directa. Renata asintió, expectante. Yo solía estar en la misma situación que tú, empezó la mujer. Hace 10 años, también fui víctima de la sociedad de Edmundo. Me prometieron riqueza, poder, todo lo que alguien joven y ambiciosa podría desear. Pero me di cuenta de la verdad demasiado tarde. Logré escapar, pero no fue fácil, y he vivido huyendo desde entonces. Renata escuchaba atentamente, su corazón latiendo rápido. Si decides aceptar su herencia, estarás atada a ellos de por vida, continuó la mujer. No tendrás control sobre tu futuro, ni sobre tus decisiones. Serás una marioneta más en su juego. Y si intentas romper los lazos más tarde, será demasiado tarde. Ellos se asegurarán de que no puedas hacerlo. ¿Cómo lo hiciste tú? Preguntó Renata, tratando de entender el plan de escape de esta mujer. Hay una red de personas que hemos escapado, respondió. Nos ayudamos mutuamente, pero vivirás con una nueva identidad. La única forma de estar a salvo es que desaparezcas completamente. Tendrás que dejar todo atrás, tu familia, tus amigos, tu vida. Si te encuentran, no habrá segundas oportunidades. Renata sintió una mezcla de miedo y esperanza. Desaparecer sonaba aterrador, pero la alternativa era aún peor. ¿Cómo puedo confiar en que no es una trampa? Preguntó finalmente, incapaz de ignorar la desconfianza que aún sentía. La mujer sonrió, una sonrisa triste. No te culpo por desconfiar, dijo. Yo también estaba llena de dudas cuando tomé la decisión. Pero te aseguro que no tengo nada que ganar con esto. Te estoy ofreciendo una salida porque sé lo que es estar en tus zapatos. La decisión es tuya. Renata se quedó en silencio por unos momentos, pensando en todo lo que perdería si aceptaba esta oferta. Pero también pensó en todo lo que perdería si no lo hacía. Finalmente, respiró hondo y tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. ¿Qué tengo que hacer? Preguntó, con determinación en su voz. La mujer la miró fijamente, viendo en Renata una chispa de valentía. Tendrás que venir conmigo. Hoy mismo. No podemos perder tiempo. Renata asintió. Sabía que ya no había vuelta atrás. Renata sintió una mezcla de adrenalina y terror mientras seguía a la mujer misteriosa fuera del café.
Sabía que estaba a punto de abandonar su vida tal como la conocía, pero también entendía que no tenía muchas opciones. La sociedad de Edmundo era una sombra constante que amenazaba con destruir todo a su alrededor si no tomaba medidas drásticas. La mujer la llevó a una calle poco transitada y entraron en un edificio deteriorado. Subieron varios pisos por una escalera decrépita hasta llegar a una puerta de madera casi oculta. La mujer tocó 3 veces, y un hombre con aspecto severo abrió, asintiendo en silencio mientras les daba paso. Este es el lugar donde comenzaremos, dijo la mujer, con tono serio. Aquí podrás dejar atrás todo y comenzar una nueva vida. El hombre se acercó a Renata, le tendió una carpeta y le explicó los detalles. El plan estaba diseñado con precisión: cambiar su identidad, mudarse a un lugar remoto y desaparecer del radar de la sociedad que tanto temía. Aquí tienes todo lo que necesitarás, dijo el hombre. Nueva identificación, una pequeña cantidad de dinero para empezar y direcciones de contacto de personas que te ayudarán a establecerte. Pero, Renata, debo advertirte, una vez que te vayas, no podrás volver. Si te encuentran, no habrá segunda oportunidad. Renata abrió la carpeta y vio su nuevo nombre, Claudia Mendoza. Su vida pasada desaparecería con ese cambio. En su mente, una ráfaga de imágenes y recuerdos la abrumaron: su familia, sus amigos, su vida antes de conocer a Edmundo. ¿Estaba realmente lista para dejar todo atrás? La mujer notó la duda en su rostro y la tomó suavemente del brazo. Lo sé, es difícil, dijo con voz comprensiva. Yo también tuve que tomar esta decisión hace años. No es fácil, pero es la única forma de liberarte. No puedes vivir con miedo toda tu vida. Renata asintió, pero aún sentía un peso en su pecho. La magnitud de la decisión se hacía más evidente con cada segundo que pasaba. Justo cuando iba a firmar los papeles, su teléfono sonó. Era un mensaje de Edmundo: sé que estás pensando en huir. No lo hagas. Hablemos. Puedo protegerte. El corazón de Renata latía con fuerza. Estaba atrapada entre 2 mundos, y ambos tenían consecuencias graves. Sabía que si volvía a hablar con Edmundo, corría el riesgo de ser atrapada para siempre en esa sociedad de la que tanto temía. Pero una parte de ella se preguntaba si él realmente podía protegerla, si de alguna manera había una solución menos radical. ¿Qué pasa?, preguntó la mujer, viendo la duda en los ojos de Renata. Es Edmundo, susurró Renata. Me dice que puede protegerme, que no tengo que huir. La mujer frunció el ceño, claramente preocupada. Renata, él no puede ofrecerte lo que tú realmente necesitas: libertad. La protección que te promete viene con un precio, uno que no estás dispuesta a pagar. ¿De verdad quieres vivir bajo su control para siempre? Las palabras de la mujer resonaron en su mente. Sabía que tenía razón. Edmundo podía prometer seguridad, pero esa seguridad vendría con cadenas invisibles. Renata suspiró y miró el documento frente a ella. Firmar significaba dejarlo todo atrás, pero también significaba liberarse de una vez por todas. Haz lo que tu instinto te diga, dijo el hombre, pero ten en cuenta que el tiempo corre en tu contra. Si decides irte, tienes que hacerlo ahora. Renata se levantó de la silla, con el bolígrafo en la mano. Las palabras de Edmundo seguían rondando en su cabeza, pero más allá de eso, escuchaba su propia voz interior. Su intuición le gritaba que esta era su única salida. No puedo volver, murmuró para sí misma. No después de todo esto. Firmó el documento con manos temblorosas, sintiendo una oleada de emociones. Había tomado su decisión. Renata Mendoza dejaría de existir, Claudia Mendoza nacería en su lugar. La mujer asintió, satisfecha con la decisión de Renata. Bien, nos vamos ahora. Tienes que dejar tu teléfono, tu ropa, todo lo que pueda rastrearte. Desde este momento, eres Claudia Mendoza. Renata, ahora Claudia, entregó su teléfono y se despojó de sus pertenencias. Sabía que no habría vuelta atrás. Salieron del edificio en silencio y abordaron un coche que las esperaba en la parte trasera. Durante el trayecto, Claudia miraba por la ventana, observando cómo las calles conocidas de la ciudad pasaban ante sus ojos por última vez. No pudo evitar una punzada de tristeza al pensar en todo lo que dejaba atrás. Su familia nunca sabría lo que había pasado con ella, sus amigos pensarían que simplemente desapareció.
Pero era el precio que tenía que pagar por su libertad. Horas más tarde, llegaron a un pequeño aeropuerto privado. El hombre y la mujer la acompañaron hasta un avión que la llevaría a su nuevo destino. Un lugar donde nadie la conocería, donde comenzaría de nuevo. Recuerda, Claudia, dijo la mujer, mirándola a los ojos. Esta es tu segunda oportunidad. Vívela sin miedo. No mires atrás. Claudia asintió y subió al avión sin decir una palabra. Mientras el avión despegaba, miró por la ventana y vio cómo la ciudad se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer en el horizonte. Las luces de las calles, los edificios, todo lo que alguna vez había conocido, se desvanecía lentamente. Cuando el avión alcanzó la altitud de crucero, Claudia cerró los ojos y respiró profundamente. Sabía que le esperaba un futuro incierto, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, era libre. Libre de la sociedad de Edmundo, libre de las promesas envenenadas y libre de una vida de miedo. Con esa libertad recién adquirida, Claudia abrió los ojos y miró hacia el horizonte. Era el comienzo de una nueva vida, una vida que ella controlaría, sin secretos ni sombras. Y esta vez, no había vuelta atrás.